¿Está bien? ¿Se está ignorando el racismo contra los latinos en Estados Unidos? Este es el tema de hoy. Me encantaría su opinión, que usted entrara em contato com nós e opinar a respeito desse tema. Talvez você já passou na situação aqui no país, já enfrentou isso e hasta mesmo contar a sua história, sua experiência. Vamos ao primeiro reportaje, já regressamos com todos. El racismo contra los latinos en Estados Unidos tiene una larga historia, pero no siempre recibe la atención que merece. Si bien ha habido avances en la lucha contra el racismo contra los latinos se sigue ignorando. Un ejemplo histórico de racismo contra los latinos en los Estados Unidos ocurrió en el año 1943, donde varios jóvenes fueron víctimas de persecución en la ciudad de Los Ángeles. Este evento es conocido como los disturbios de los Sud Sud. Durante este tiempo, jóvenes mexicano-estadounidenses en Los Ángeles fueron atacados por marineros de la raza blanca simplemente porque se vestían como pachucos. Estos disturbios fueron alimentados por tensiones raciales y, en lugar de proteger a estos jóvenes, la policía arrestó a los pachucos, culpándolos de la violencia. Este incidente en Los Ángeles reveló cómo la sociedad veía a los latinos como ciudadanos de segunda clase. Otro evento importante fue el caso supremo de Méndez contra Westminster en el año 1947. Antes de este caso, los niños mexico-estadounidenses se veían obligados a asistir a escuelas segregadas de baja calidad. Este caso de la Corte Suprema cuestionó esa práctica en California y el tribunal falló a favor de la familia Méndez diciendo que la segregación de los niños era inconstitucional. Este caso fue un paso importante hacia el fin de la segregación en el país. En acontecimientos más recientes, el estado de Arizona aprobó una ley en el año 2010 conocida como SB 1070, que permitía a la policía detener e interrogar a cualquier persona que sospecharan que se encontraba en el país indocumentada. Muchos vieron esto como un ataque directo a los latinos, ya que fomentaba la discriminación racial y hacía más difícil para los latinos seguir con su vida diaria sin temor a ser acosados por las autoridades. Esta ley fue fuertemente criticada, pero también mostró cómo se podían utilizar las leyes para atacar a un grupo racial específico. Hoy en día, los latinos siguen enfrentando discriminación en muchas áreas de la vida. Uno de los principales problemas es la barrera del idioma. Muchos latinos que hablan español como lengua materna reciben un maltrato por esta razón. Una encuesta del Pew Research Center encontró que muchos latinos en Estados Unidos sienten que la discriminación contra ellos ha aumentado en los últimos años, particularmente en cuestiones de inmigración. Where are your ancestors from? They're not from this country. You're going back to Mexico. You better go back to where you're from. You just walked into her. Excuse me? Hey, God! Lady, lady, oh my God. Yeah, you deserved it. Oh my God. A pesar de estos desafíos, las luchas de los latinos no reciben el mismo nivel de atención o simpatía que las de los afroamericanos. Movimientos como Black Lives Matter han aportado una atención muy necesaria, pero movimientos similares para los latinos no han ganado el mismo impulso. Es importante que la sociedad reconozca esta desigualdad para que todas las personas, independientemente de su raza u origen étnico, sean tratadas con el respeto y la dignidad que merecen. Hoy tenemos la psicóloga doctora Adriana Herrera, que está conectada con nosotros desde New Jersey. Un poquito más adelantada el reloj por ahí, ¿no, doctora? Unas 3 horitas más. Sea bienvenida, habla que te escucho.
Daniel, como siempre, es un privilegio poder acompañarlos en este espacio. Para ti, buenos días y para todas las demás personas que se encuentran conectadas. Y sí, pues aquí madrugando un poquito. Gracias por su participación, ¿está bien? Doctora, ya empezamos de una con la primera pregunta, ¿no? A respecto de la autoestima, ya que nosotros vemos, ¿no? Esa situación, ese tema muy constante aquí en Estados Unidos y cada vez aumentando más. Entonces la pregunta es esa, ¿cómo influye el racismo en la autoestima de los latinos? Pues mira que es muy interesante esta pregunta porque me hizo pensar que revisando un poco de la teoría o recordando de la teoría, hay una autoestima que es individual y hay otra autoestima que es colectiva. Entonces, sin lugar a dudas, con relación a la experiencia que tenemos los latinos en este país, muchas veces sí se ve afectada la autoestima de manera individual. Obviamente cuando nos sentimos de pronto atacados o nos sentimos menospreciados en un lugar o en un contexto en específico, pero cuando ya como que nos vinculamos con otros latinos, nos sentimos de alguna manera un poco más respaldados y ya los efectos no van a ser muchas veces los mismos, sino por el contrario, inclusive pueden ser experiencias hasta positivas porque se van a buscar estrategias o mecanismos para buscar como que otras formas también de visibilizarnos como comunidad. Aquí tendríamos que hacer precisiones en que esa afectación muchas veces de manera individual va a influir directamente en la salud mental, porque sin lugar a dudas, pues hay esa, digamos que esa afectación en el autoconcepto, en el amor propio, en esa identidad, muchas veces, o en ese reconocimiento, en el sentir el orgullo de ser latinos. Pero como lo decía, cuando nos vinculamos con otros, como que más bien buscamos la forma es de hacernos notar por las cosas buenas y ese valor agregado que tenemos también los latinos en este país y defendemos como a capa y espada que hacemos parte de la fuerza laboral de la gran mayoría de los estados y en tareas muy específicas. Nosotros llegamos aquí a cumplir con muchos roles, muchas veces que ya muchas otras personas en este país no quieren desarrollar, ¿verdad? Y eso nos debería hacer sentir más bien grandes, eso nos debería hacer sentir muchas veces más bien con ese reconocimiento como que son pasos muchas veces que se dan y no lo vamos a vivir recién llegados, lo vivimos justamente aún con las mismas malas experiencias, pero como te digo, yo sí creo que a veces más que una experiencia negativa, ese sinsabor y eso amargo que tenemos que vivir cuando llegamos aquí nos ayuda a ir cogiendo un poco más de valor, de fuerza y de ese ánimo de querer demostrar eso bueno y eso positivo que llegamos a aportar de verdad en este país, todo eso bonito que tenemos para brindar, todo eso bonito que tenemos también para compartir de los valores y de los principios también, ¿por qué no? Aún de nuestras mismas culturas. Aquí somos muchos los países latinos que hacemos presencia y en esa diferencia hay una pluriculturalidad y una riqueza impresionante en el tema, por ejemplo, gastronómico, ¿no? En el tema de lo que representan también nuestros diversos aportes con las profesiones, la creatividad, la alegría, la energía. Pienso que recién llegamos, sí lo vivimos, pero como te digo, con el paso del tiempo, creo que los efectos también pueden llegar a ser positivos dependiendo como nuestra perspectiva, dependiendo los estados. Hay estados también que son mucho más amigables con el inmigrante latino con relación a otros y eso va a influir significativamente en si podemos reforzar o no nuestra autoestima, en si podemos o no seguir construyendo esos elementos de esa autoestima individual y de esa autoestima colectiva. Perfeito. Graças, doutora. Já seguimos com você, porque agora eu quero pedir esse vídeo de um experimento com niños sobre o color da piel. Vamos a poner muita atenção. ¿Cuál es la muñeca buena? Esta. 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 Pues esta. ¿Por qué es buena? Porque es bonita, linda y hermosa. Porque todas mis muñecas son así. Porque su color me gusta mucho y
rosadita. Porque sus ojos son azules. Porque se le ve. ¿Cuál es la muñeca mala? Esta. La de aquí. Esta. Esta. Ella. ¿Y por qué es mala? Porque su color me asusta mucho. Porque su cara me da mucho miedo. Porque sus pies son negros y también su cara. Porque da miedo en las noches. Porque todos los malos son así. ¿Y cuál es la muñeca que se parece más a ti? Ella. La blanca. Esta de aquí. Esta. Doctora Adriana, ¿uno nace racista o es algo que se aprende? Bueno, yo sí creo que sin lugar a dudas, y lo dicen justamente este tipo de estudios, hay que analizar todos esos factores que realmente intervienen en una respuesta de unos niños a temprana edad como estas. Y yo sí creo que definitivamente nos hacemos racistas con el paso del tiempo, ¿sí? Cuando tenemos padres, cuando tenemos un entorno que desde esas tempranas edades nos hablan de la importancia de respetar, de valorar, de apreciar las diferencias no solamente en el color de la piel, en la forma del cabello, en lo que representa un idioma o una lengua, en lo que implican, ¿por qué no?, también las creencias, todo lo que nos hace diferentes tiene que cultivarse definitivamente como respeto desde casa, porque nuestra primera experiencia social o lo que tiene que ver con el contacto con los demás seres humanos es en la cuna de la familia, ¿sí? Entonces muchas veces un niño porque es racista, un niño porque discrimina, un niño porque menosprecia, un niño porque se burla, pues definitivamente porque hay ese aprendizaje en casa, porque lo escucha y lo ve también de los adultos. Y como eso que tiene como experiencia cercana, simplemente causa risa o simplemente causa un tipo de aceptación dentro del contexto en el que se muevan o estén, pues eso es lo que va a venir a replicar también, obviamente, como una pauta de conducta. En los colegios en este país lo vemos. Yo, de hecho, lo he analizado en experiencias que mi hijo en estos momentos tiene 12 años y él vive bullying muchas veces por muchas cosas. Y yo me siento a hablar con él muchísimo tiempo respecto a eso que genera y que puede causar la burla de parte de otros niños. Y él ha aprendido a reconocerse de una manera diferente, ha aprendido a verse de una manera distinta, ha aprendido a no darle importancia a comentarios que son justamente esos segregadores por su cultura, por su color de piel, porque él es morenito y esta vez está en un colegio de el 98% son blancos. Y tiene que ver con nosotros los adultos que estamos alrededor de esos niños, tiene que ver con los medios de comunicación, tiene que ver con la influencia sin lugar a dudas hoy día de las redes sociales, tiene que ver con otros elementos también a nivel de las amistades con las cuales nosotros estamos, porque de pronto yo he aprendido a apreciar esos valores diferentes de otras personas, pero el hecho de tener también una amistad que presiona con comentarios, que permanentemente está haciendo cosas aversivas con relación a otros por los motivos que sean, pues eso va a tener un impacto también, obviamente, en esas formas de comportarse, en esas actitudes que se vuelven recurrentes y que se vuelven, pues, obviamente cotidianas. Pero vuelvo y digo, sí creo que nos hacemos, y el primer lugar en donde nos hacemos racistas es en casa. Luego en la escuela y todo lo que implica nuestro contexto y nuestro entorno social. Muchísimas gracias, doctora. Y es de suma importância esos detalles que usted ha dicho. Por eso, padres, atento con eso, ¿eh? Todo empieza en la casa. No. Creo que te equivocaste de avión. Esta aerolínea es para gente con clase, no gentuza como tú. Perdón, señorita, pero este es mi asiento. Ay, apestas. Apestas a campo, a hierba. Si ibas a tomar un vuelo, mínimo te hubieras dado un baño. ¿Qué, no me escuchas?
¿No hablas español o quieres que te hable talangalanga? Doutora Adriana, tenho uma pergunta para você que nos hace pensar um pouquinho. Porque muitas vezes os próprios latinos somos racistas com nós mesmos. Quando quedamos, esse é venezolano, cuidado com os colombianos, e esses líos, ¿no? Esses contrastes entre nós mesmos. Mira que justamente cuando recibí la invitación al programa y vi la pregunta, lo primero que pensé fue eso. Dije, qué triste que nosotros los latinos, la primera discriminación la vivimos es justamente con nuestros hermanos latinos, como tú acabas de mencionar. Y yo pienso que puede ser parte de la falta de conciencia y la falta de memoria de cómo fueron los orígenes muchas veces de esas personas que también tienen conductas racistas. Yo en lo personal, recién llegué también a este país y tuve un trabajo obviamente para adaptarme al sistema. Viví esa situación con una puertorriqueña, una boricua supervisora, que me hizo literalmente la vida imposible. Y yo me pregunté muchas veces eso, yo la analizaba y yo decía, ¿por qué esta mujer resentida, amargada? ¿Será que son problemas personales o tiene que ver muchas veces de pronto también con envidias, con el hecho de ver que las otras personas que se van incorporando justamente a actividades y demás tienen otro tipo de talentos con relación a esas personas que llevan también tal vez aquí muchos años? El hecho del manejo de la segunda lengua, efectivamente creo que es algo que también le da de pronto a las personas como una concepción de un poder mal enfocado, ¿no? Mal dirigido, porque podrían más bien con ese poder ayudar definitivamente a las personas, enseñarles, ¿por qué no? Pero desafortunadamente creo que tiene que ver también como con una resistencia de aceptarse en su naturaleza y en su identidad como latinos. Creo que hay múltiples factores también en una conducta de ese tipo, pero sí es un fenómeno que se vive, sin lugar a dudas. Creo que sí es importante documentarnos, vincularnos con esas instituciones en las diferentes ciudades o en los diferentes lugares que trabajan en pro de esos derechos del inmigrante. Me parece que es muy importante hacer esos esfuerzos, como decía ahorita la señora en la llamada y como decían en la entrevista. Claro, sabemos que llegamos a un país de habla inglesa y necesitamos dar esos pasos de avanzar y progresar también con el dominio y con el desarrollo del segundo lenguaje, ¿verdad? Porque lo necesitamos, se vuelve una necesidad. Tiene que ver muchas veces también con nosotros mismos. Pero desafortunadamente creo que sí necesitamos más conciencia. Los latinos que van de pronto escalonando en posiciones de ser de línea staff y cosas de ese tipo, quienes van teniendo unos logros importantes, qué bueno que pudieran tener también un poco de esa compasión, de esa empatía, ¿no? El reconocimiento y la valoración de verdad de otras personas que tienen que llegar a este país con tantas dificultades y tenemos que, insisto, seguir haciendo esfuerzos de verdad de avanzar y de crecer en lo que representa esa valoración de la comunidad latina. Mira que también recordaba que hace como 2 meses participé aquí en mi ciudad, en Atlantic City, en una reunión que se convocó justamente de una institución en alianza con un banco estatal de Filadelfia para poder trabajar en pro del desarrollo de la ciudad. Y cuando se analizaban de pronto algunas problemáticas de la ciudad, estábamos como polarizados entre líderes comunitarios y profesionales, como que la mitad decía frente al racismo, no se vive el racismo, y otros decíamos, claro que sí, yo lo he vivido, yo lo he experimentado, yo he tenido que pasar una cantidad de situaciones. En algún momento el stop con esa situación fue tener que elaborar una carta para la compañía denunciando hostigamientos, discriminación por lengua y acoso laboral por el hecho de ser latina. Claro que vivimos todavía el racismo. Lo que pasa es que tal vez algunas personas ni siquiera lo perciben
porque hacen parte de ese engranaje que también discrimina, que también rechaza, que también está segregando, que también está dejando de lado o desconociendo la presencia de otras personas con diferencias, ¿sí? Entonces me parece que tenemos que abrir un poco más los ojos y creería yo que se tienen que seguir haciendo investigaciones, que se tiene que seguir trabajando, que se tiene que seguir haciendo muchas acciones en línea de esforzarnos y de crecer como comunidad con eso que realmente se requiere dentro de este país. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Yo soy de Brasil y ya he escuchado de varios brasileños que cuando llegaron aquí en el país, los que le hicieron la vida imposible fueron los propios brasileños, humillando, explorando, haciendo la vida un infierno. Así mismo ya me han dicho. Y es lo que estamos diciendo, ¿no? De los propios latinos haciendo racismo en contra de nosotros mismos, ¿no? Ese detalle es muy importante. Yo quiero... Sí, por favor, doctora, por favor. No, uno lo entiende un poco de parte de los americanos porque las diferencias son grandes, ¿no? En términos de las características externas y lo que tiene que ver con el idioma. Pero un hermano latino, o sea, sí. Yo pienso que eso causa mucho más impacto para uno con relación al americano, ¿verdad? Que exige que está en su propia tierra, pero amigo latino, tienes que recordar cuando tú llegaste aquí, tienes que recordar tus raíces, tienes que recordar todo lo que hace parte de tu historia, ¿no? Tu familia seguramente no fue americana tampoco, o sea, todo te identifica también como latino. Tienes que permitir como que de verdad eso tire, jale, como que ayude también un poco más. Y ya lo mencioné, la empatía con el mismo latino y con la necesidad de esos latinos que van llegando a esa nueva experiencia. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Siempre usted pone detalles aquí muy interesantes y siempre añadiendo, sumando al tema. Nosotros vamos ahora al segundo reportaje. Ponga mucha atención, ya regresamos. Esa negra, déjala, bótala. No se puede acercar a mí. Sácala de aquí. Cocolo. Pelo malo. Dañaste la raza. Tú eres bonita para ser negra. Los latinos en Estados Unidos son una tremenda fuerza impulsora que ayuda a avanzar al país. Los latinos han dado forma a la estructura misma de la sociedad estadounidense, por la música, la comida, los deportes y la política. Pero no es nada sorprendente que en este país, donde habitan aproximadamente 132 millones de latinos, sea reconocida por su racismo. Sin embargo, poco se sabe que el racismo también juega un papel impactante dentro de las comunidades latinas. Según el Pew Research Center, un grupo dedicado a estadísticas, el impacto percibido por el color de la piel en la vida de los latinos estadounidenses es amplio. El estudio concluyó que muchos latinos sentían que el color de su piel tenía un efecto directo en sus posibilidades de tener éxito en la vida. El 62% de los adultos hispanos dicen que tener un color de piel más oscuro perjudicaba sus capacidades de salir adelante y ser próspero. Un porcentaje similar, el 59%, dijo que tener un color de piel más claro les ayudaría a salir adelante. Esto también se ve mucho en las comunidades latinas, donde los familiares discriminan dentro de su propia familia. Incluso es común escuchar términos como el negrito o la güerita, apodos considerados inofensivos, pero que conllevan un sentido de discriminación. En el año 2022, los comentarios racistas de líderes políticos en Los Ángeles, quienes incluyen a Nury Martínez, Ron Herrera, Kevin De León y Gil Cedillo, arrojaron luz sobre una preocupación desafiante. Se les escucha llamar mono a un niño afroamericano y hacer comentarios ofensivos,
sobre los residentes de Los Ángeles, de origen oaxaqueño, un estado mexicano de la población mayoritariamente indígena. Otro factor importante que contribuye a la discriminación entre la comunidad latina es el panorama político. En particular, el aumento de los latinos conservadores en Estados Unidos. Tradicionalmente, la comunidad latina ha sido vista como una demografía fija del Partido Demócrata, en gran parte debido a su defensa por los derechos de los inmigrantes y los programas de social welfare. Sin embargo, en los últimos años ha habido un aumento notable en el apoyo latino a las ideologías republicanas. Esta división ideológica ha generado tensiones dentro de la comunidad, ya que los latinos republicanos chocan con los latinos de creencias progresistas. Al final del día, muchos hispanos se quedan con la siguiente duda: ¿son los latinos racistas contra ellos mismos? Tema muy interesante, ¿no? Y la hora pasa muy rápido. Doctora Adriana, nosotros necesitamos de sus consideraciones finales con respecto a ese tema. Bueno, me parece que sí es un tema que es muy importante de trabajar porque todo lo que causa de alguna manera una preocupación excesiva, todo lo que genera reacciones o emociones negativas como la ira, como la tristeza que se va volviendo también con el paso de los días recurrente, va a desencadenar problemas a nivel también de salud mental, no solamente en adultos, sino también en niños y jóvenes. Eso es algo que tiene que preocuparse, porque la salud mental también se va volviendo epidemia con muchas de estas realidades. ¿En qué notamos o en qué vemos problemas? En que hay bajas del sistema inmunológico y con el cambio de las temporadas o de los tiempos, pues obviamente más marcado, en que se vive ansiedad, en que se va a vivir un estrés crónico, en que desafortunadamente va a haber agitación a nivel cardíaca, en que desafortunadamente va a haber hiperventilación, ¿no? Obviamente complicaciones también a nivel del sistema respiratorio, van a haber comprometidos también muchas veces las funciones cognitivas, no se tiene la misma memoria, no se tiene la misma percepción, a veces la necesidad de encajar y estar en esa hipervigilancia también como tan prevenido, pues va a estar definitivamente desencadenando problemas mayores y dificultades mayores, como lo digo, en la salud física y en la salud mental. Entonces, estemos alertas, sí, tratemos de trabajarnos desde lo personal, tratemos de ser más empáticos con los demás, que podamos cuidar esa salud mental de nosotros mismos, pero también de nuestra comunidad hispana, de nuestras familias y de todos los que definitivamente también están a nuestro alrededor. Creo profundamente en la ley de la siembra y creo que tenemos que tener más presente que todo aquello que hacemos por los demás y con los demás, en algún momento de la vida y de nuestra historia, eso se va a replicar para nosotros mismos y para las personas que tenemos más cerca, para los nuestros. Entonces, que de pronto eso sea un llamado para nosotros los latinos a tener más empatía, a tener más compasión, a intentar facilitarle más la vida y hacérsela agradable a quienes van empezando sus nuevas experiencias en este país. Eso de seguro que nos va a traer muchas satisfacciones personales y de seguro que eso también nos va a traer muchas bendiciones, no solamente en lo personal, sino también como comunidad. Perfecto, doctora. Y si alguien quiere entrar en contacto con usted, sus redes sociales, por favor. En estos momentos manejo Facebook, Instagram con Adriana Milena Herrera. Y bueno, allí en mis redes tengo vinculadas también de pronto los TikTok, porque me gustan mucho estos temas y pues siempre va a ser un privilegio poder colaborarle a alguien con eso que sabemos, lo que sabemos y lo que hemos
llegado a tener como conocimiento realmente cobra un sentido cuando es útil para una persona. Entonces, qué bueno que nos puedan escribir o qué bueno que de pronto en algún momento nos puedan también contactar a los profesionales o a las personas que queremos en realidad ayudar a nuestra comunidad latina. Perfecto, doctor. Una vez más, muchísimas gracias por su participación. Daniel, Dios te bendiga y a todos los televidentes también.